Buenas tardes y bienvenidos a la quinta edición de su programa TSC en directo, espacio a cargo del Tribunal del Servicio Civil, dedicado a presentar y exponer de manera didáctica los precedentes administrativos de observancia obligatoria, emitidos por el Tribunal que establecen criterios o pautas rectoras para orientar a las entidades sobre la aplicación de diversas normas, así como para generar predictibilidad en las decisiones del Tribunal. Soy Colbert Puelles, especialista legal del Tribunal, y estaré a cargo de la conducción del programa el día de hoy, en el cual conversaremos sobre un precedente administrativo referido a la falta imputable acerca del ejercicio de la función pública valiéndose de documentación o información falsa o inexacta, y el carácter permanente de esta conducta. De antemano, les pedimos las disculpas del caso si se presentara algún problema técnico, y se sugiere por favor esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Recuerden que este programa quedará grabado en las redes sociales de Servir y en la cuenta de YouTube de Servir para cualquier consulta posterior. Es importante señalar que al culminar la participación del invitado que tenemos el día de hoy, absolveremos las consultas y dudas que tengan sobre este tema, las mismas que nos pueden hacer llegar a partir de este momento a través del chat. Para conversar de este importante precedente, tenemos un invitado, al doctor Óscar Enrique Gómez Castro, vocal alterno del Tribunal del Servicio Civil, a quien damos una cordial bienvenida. Buenas tardes, doctor Gómez. Gracias por su participación. A ver, doctor, parece que hay un pequeño percance con el audio. Ahora sí, mil disculpas. Sí. Era mi audio. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, Colbert, y a todos los participantes de esta quinta edición de TSC en directo. Permítanme agradecer a los organizadores por esta gentil invitación y quedo a su disposición para cualquier consulta y para todas las preguntas que tengan a bien realizar. Muy amable, doctor. El doctor Gómez Castro es abogado especialista en Derecho Administrativo, Empleo y Gestión Pública, con más de 25 años de experiencia en diversas entidades de la administración pública. Titulado como abogado por la Universidad de Lima, es máster en Gestión Pública y máster en Innovación Pedagógica y Gestión de Centros Educativos por la USIM Business School. Diplomado en Gobernabilidad y Gerencia Política por la Corporación Andina de Fomento, en convenio con The George Washington University, y la maestría en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú a nivel de posgrado. Es docente en Derecho Administrativo, Contratación Pública, Empleo Público, tanto en la UNIFE, ESAN, como en la UPC. Actualmente, el doctor Gómez se desempeña como secretario general de la Defensoría del Pueblo y antes fue Superintendente Nacional de Fiscalización Laboral en la SUNAFIL, secretario general del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre SERFOR, secretario general de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas de VIDA, secretario general del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA y del Ministerio de Defensa. El doctor Gómez es consultor del Banco Mundial en el proyecto de mejoramiento de los servicios de justicia. Expositor en diversos temas de su especialidad en diplomados, congresos, seminarios y cursos a nivel de pre- y posgrado. Nuevamente, bienvenido, doctor Óscar Enrique Gómez Castro. Y ya a manera de preámbulo, doctor Óscar Gómez, entrando al tema que nos convoca el día de hoy, ¿nos podría explicar en qué consiste el ius puniendi, o denominado esa potestad sancionadora del Estado? Claro que sí. El ius puniendi, o poder del Estado para sancionar, es definido como el poder que ostenta el Estado para garantizar el adecuado funcionamiento del aparato estatal. La función punitiva del Estado social y democrático se origina en una soberanía para identificar como punibles ciertas conductas y establecer la sanción correspondiente. Y aquí hay que hacer una aclaración o una precisión, mejor dicho.
Este ius puniendi se divide en el ámbito penal y en el ámbito administrativo. En el ámbito penal nos referimos básicamente a los delitos y a las faltas, y en el ámbito administrativo estamos hablando del derecho administrativo sancionador, que involucra las faltas de carácter administrativo. En atención a ello, cabe precisar que de esta potestad sancionadora de la administración pública, tenemos también la potestad disciplinaria, que es un poco lo que nos convoca el día de hoy. Esta relación que existe entre las entidades y sus servidores, que puede generar estas conductas que conocemos como infracciones administrativas. Muy bien, doctor Gómez. ¿Y nos podría comentar acerca de la necesidad de emitir este precedente acerca de la conducta referida al ejercicio de la función pública valiéndose o valiendo de la presentación de documentación falsa y el carácter permanente de esta conducta? Claro que sí, Colbert. En realidad, a lo largo de la tramitación de los diversos procedimientos administrativos disciplinarios, nos hemos percatado que existe diversa tipificación de esta conducta en particular. Esta conducta de presentar información o documentación falsa para acceder al servicio civil. Estos problemas de tipificación se ven agudizados también cuando las propias entidades inician procedimientos administrativos disciplinarios, no a los servidores, sino más bien a quienes son postulantes al servicio civil. Es decir, aún no tienen la condición de servidores públicos y ello no es posible, porque pues a ellos únicamente les acarrearía otro tipo de responsabilidad, no la administrativa. En adición a ello, tenemos también las dificultades que se generan para determinar a partir de qué momento se inicia el plazo de prescripción, porque muchas veces no se identifica adecuadamente qué tipo de infracción es precisamente esta de presentar documentación o información falsa. Muy bien, doctor. Entonces, como ya le explicaba muy bien el doctor Gómez, las entidades, y una de las necesidades de emitir este precedente es que las entidades recurren a diversos tipos de tipificación para esta conducta, ¿no? El desarrollar o ejercer la función docente valiéndose de información falsa o inexacta. Bien, doctor. Y también nos podría señalar cuál es o son las exigencias que debe cumplir todo servidor que ingrese a trabajar al Estado. A ver, los servidores públicos deben cumplir con una serie de exigencias profesionales y éticas. Y un poco el tema que nos convoca está referido a el tema ético. Y en el ámbito ético son tres características fundamentales, que son principios en el Código de Ética que debe cumplir todo servidor público: la probidad, la idoneidad y la veracidad. Sin embargo, más allá de estos requisitos éticos, que a su vez son principios del Código de Ética, la Ley Marco del Empleo Público establece una serie de requisitos para acceder al servicio público, al empleo público lo llama la ley. En primer lugar, está la declaración de voluntad del postulante, número 1. Número 2, tener habilitados sus derechos civiles y laborales. En tercer lugar, no poseer antecedentes penales ni judiciales. En cuarto lugar, reunir los requisitos y o atributos propios de la plaza vacante a la que se está concursando. Y finalmente, los demás que señale la propia entidad como requisito para el concurso. Y es en el cumplimiento precisamente de estos requisitos que muchas veces los postulantes presentan información falsa o información inexacta, ¿no? Probablemente el tema más común es los atributos de la plaza vacante, ¿no? Me piden ser bachiller en una determinada especialidad y presento una información que no corresponde a la realidad. Excelente, doctor, muy claro. Bien, en este punto de la transmisión agradecemos a todos aquellos que nos acompañan a través de los distintos canales de
la Autoridad Nacional del Servicio Civil, en especial a la UGEL Andahuaylas, Apurímac, el Distrito de Nuevo Imperial en Motupe, Lambayeque, Chimbote, la UGEL Condorcanqui, la UGEL Melgarejo, la Municipalidad Provincial de Talara, desde Tacna también nos están escuchando, Ayacucho y Cerro de Pascua. A todos ellos, muchas gracias por su participación y el interés en este importante tema que nos convoca el día de hoy. Bien, doctor Gómez, continuando con la entrevista, usted nos hablaba de ciertos principios, deberes que deben contar todo servidor público, ¿no? ¿Dónde encontramos estos principios, deberes y prohibiciones de repente, ¿no? Que debe cumplir todo servidor o debe estar pendiente todo servidor que presta servicios en la administración pública? Estos principios se encuentran previstos en la Ley 27.815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. Ha establecido esta norma una serie de principios que deben cumplir los servidores públicos y que en caso de incumplimiento se generan las infracciones que a su vez generarán una eventual sanción. Muy bien, doctor. Y le recordamos también a todos nuestros amigos, nuestros oyentes, que justamente en la sesión anterior se trató el tema del precedente establecido o la correcta tipificación de la ley del Código de Ética de la Función Pública, ¿no? A quienes invitamos que puedan visualizar para mayor consulta. Bien, doctor, como todos sabemos, con la entrada en vigencia de la Ley del Servicio Civil y su reglamento, quedaron derogados expresamente tanto las sanciones como el procedimiento, aquellos principios, deberes y obligaciones que establecía o que establece el Código de Ética de la Función Pública, ¿no? Ante ello, doctor, ¿qué sanciones o cómo es que deben las entidades tipificar estos principios, deberes y obligaciones que están establecidos en la ley del Código de Ética? Claro que sí, Colbert. En realidad, las normas aplicables hoy en día al procedimiento y sanciones son aquellas reguladas por la Ley 30057, Ley del Servicio Civil. Esto en virtud de la opinión vinculante del Consejo Directivo de Servir de octubre de 2016, que ha establecido que a partir de la entrada en vigencia del régimen disciplinario de la Ley 30057, las sanciones y el procedimiento del régimen disciplinario de esta ley son aplicables a las faltas e infracciones contempladas no solo en el Código de Ética, sino también en la Ley de Procedimiento Administrativo General, según el inciso Q del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, ¿no? Ese es un poco el sustento normativo, o mejor dicho, el sustento que se establece en esta opinión vinculante del Consejo Directivo para aplicar a este tipo de faltas los procedimientos y las sanciones de la Ley del Servicio Civil. Muy bien, doctor. Entonces ha quedado totalmente claro cómo es la correcta tipificación de los principios, deberes y prohibiciones que establece el Código de Ética, ¿no? Como nos comentaba el doctor, debemos recurrir al literal Q del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, ¿no? Que en sí no es que tipifica una falta, sino es una norma de remisión a otros ordenamientos jurídicos con rango de ley, como lo es el Código de Ética, que va a establecer principios, deberes y prohibiciones. Esa es la correcta tipificación para este tipo de conductas. Bien. Doctor, ¿podría comentarnos, ya entrando de lleno al tema en relación a la presentación de documentación o información falsa o inexacta en aquellos concursos públicos? ¿Podría señalarnos o aclararnos a quiénes alcanza esta responsabilidad, ¿no? Por ese tipo de conducta que he mencionado. La responsabilidad alcanza a aquellas personas que hubieran accedido al puesto al que postularon haciendo uso de información falsa o inexacta. Es decir, ya tienen que ser servidores públicos para tener responsabilidad administrativa. Como decía previamente, no resulta posible iniciar un procedimiento administrativo disciplinario a un postulante que hubiese presentado documentación o información falsa o inexacta en el marco de un proceso de selección o concurso público de méritos. ¿Por qué? Porque no tiene la condición
de servidor público. Sin embargo, luego que adquiere tal condición de servidor público, es pasible de asumir responsabilidad administrativa disciplinaria por ejercer la función pública o prestar un servicio bajo el influjo o valiéndose de información falsa o inexacta. En conclusión, solamente alcanza esta responsabilidad a quienes ya son servidores o funcionarios públicos. Excelente, doctor. Muy clara su respuesta. Doctor, y de otro lado, en referencia a este tipo de conductas que estamos comentando, ¿cómo es que tipifican las entidades esta conducta, ¿no? Desarrollar la función pública bajo el influjo de la presentación de documentación falsa o inexacta. ¿Realizan una correcta tipificación? Y si no lo fuera así, ¿cómo es que se debería tipificar ese tipo de conductas? A ver, empecemos por lo último. ¿Cómo es que se deberían tipificar esta conducta de presentar documentación falsa o inexacta? Ni la ley 30057 ni su reglamento han regulado como falta esa conducta. El tribunal, en este precedente de observancia obligatoria, ha considerado que dicha conducta puede ser subsumida y sancionada a través de este literal Q del artículo 85, como tú bien has dicho, es una norma de remisión, imputando al servidor la infracción de los principios de probidad, idoneidad y o veracidad de la ley 27815, ley del Código de Ética. Ese es un poco el contenido del precedente de cómo debemos tipificar este tipo de conducta. Ahora, en relación a cómo se ha venido tipificando previamente, un poco lo que comentábamos al principio, el origen de este precedente. Hemos visto que muchas veces se ha utilizado el literal A del artículo 85. ¿Qué dice el literal A? El incumplimiento de las normas establecidas en la presente ley y su reglamento. Nos estamos refiriendo evidentemente a la ley del servicio civil, y en la ley del servicio civil no existe expresamente esta conducta, efectivamente esta conducta, por lo que no es posible aplicar ese literal. Igualmente tenemos que han utilizado el literal ñ del artículo 85, la afectación del principio de mérito en el acceso y la progresión en el servicio civil. Claro, pero esto está vinculado a un tema previo al ingreso al servicio civil. Aquí estamos hablando de la permanencia en el servicio civil como consecuencia de documentación o información falsa. En consecuencia, tampoco resulta de aplicación. Finalmente, también se ha venido utilizando el literal O, actuar o influir en otros servidores para obtener un beneficio propio o beneficio para terceros. Y como ya hemos venido explicando, no estamos ante ese supuesto. La conducta, como repito, no está expresamente tipificada en la ley del servicio civil ni en el reglamento. Es por ello que hemos recurrido a esta opción de tipificar con el literal Q del artículo 85, concordado con la ley del Código de Ética. Muy bien, doctor. Muy clara su respuesta. Bien, como lo comentaba el doctor, las entidades van a recurrir o recurren a diversos ordenamientos jurídicos para poder tipificar esta conducta, ¿no? De realizar o ejercer la función pública bajo el influjo de documentación falsa o inexacta. Bien, como bien lo comentaba el doctor, tipifican a través del literal A del artículo 85, que hace referencia a incumplimiento de normas de la presente ley y su reglamento. Y como también lo señalaba el doctor, se refieren, por ejemplo, al principio de mérito, ¿no? A su vez, tipifican también por la falta establecida en el literal ñ, la afectación al principio de mérito en el acceso y la progresión en el servicio civil. Bien, al respecto, también es un punto que se establece en el precedente. Podemos señalar que el principio de mérito está más relacionado a las competencias y a las capacidades académicas de los servidores públicos, ¿no? Los cuales van a ser valorados justamente al momento del concurso, de que concursan de manera pública, ¿no? Entonces, la vulneración de este principio de mérito no podría señalarse como de comisión de los propios servidores, sino más está relacionado a
aquellas personas o que tienen la potestad de poder seleccionar a estos servidores, ¿no? A uno en desmedro del otro. En este caso, este tipo de personas podrían incurrir en la vulneración al principio de mérito. Es por eso que el principio de mérito no se puede, o en todo caso, no se puede tipificar a través de este principio, mantenerse en la función pública bajo el influjo de la presentación de documentación falsa o inexacta. Bien, para finalizar, bueno, nos comentan que tenemos, mucha gente se está conectando a esta hora. Tenemos, por ejemplo, a Arqueología de Lambayeque, a la Municipalidad Distrital del Santa, al Hospital de Chancay, a la Municipalidad Provincial de Sullana, a la Municipalidad Distrital de Guadalupe, UGEL 12, en Canta, a la UGEL Quispicanchis, a la Universidad Nacional de Piura, Municipalidad de San Román, UGEL Lamas, Universidad San Agustín de Arequipa, a la Direza Piura, a la Corte Superior de Justicia de Tacna, UGEL Cotabambas, ESalud de Abancay, Dirección Regional de Educación de Tacna, desde Tingomaría también, desde la provincia de Huancabamba en Piura. A todos ellos, muchas gracias por la participación en este importante tema. Estamos comentando acerca del precedente emitido por el Tribunal del Servicio Civil número 007-2020, aprobado o publicado el 4 de julio de este año. Bien, doctor Gómez, ya finalizando la entrevista, un aspecto de suma relevancia también es el momento en que se configura esta falta, ¿no? Y es de suma relevancia porque también de eso va a depender el cómputo de los plazos de prescripción, ¿no? ¿Nos podría decir, en esta conducta, en qué tipo de falta o cuál es la naturaleza de esta falta, de este hecho estaríamos, y a su vez, cómo es que se determina el cómputo de los plazos de prescripción? A ver, estamos en principio ante una infracción de carácter permanente. Dicha conducta permanece en el tiempo mientras el servidor se mantenga prestando servicios, realizando la conducta de forma antijurídica, porque ha ingresado con documentación o información falsa. Las infracciones permanentes se caracterizan porque determinan la creación de una situación antijurídica que se prolonga durante el tiempo por voluntad del autor. En estos casos, la acción infractora permanece el tiempo y el plazo de prescripción se computará desde el día en que cesa la acción. Ahora bien, en virtud a lo expuesto, los casos en que se impute el ejercicio de la función pública bajo el influjo o valiéndose de información falsa o inexacta a través de la norma que hemos citado, este plazo de prescripción se computará, como hemos dicho, a partir del momento en el que cese el vínculo laboral del trabajador con la entidad. Ese es el momento, ¿no? Bien, doctor. ¿Y qué pasaría, doctor, si es que en ese plazo o dentro de ese plazo toma conocimiento la Oficina de Recursos Humanos, por ejemplo? ¿En qué plazo? Luego de que cesó. Ajá, ¿Te refieres? o sea, claro, usted nos comenta que como es una conducta de carácter permanente, entonces el cómputo del plazo de prescripción se inicia cuando cesa la conducta, ¿no? Como usted bien ponía el ejemplo, cuando el servidor, por ejemplo, deja de laborar, ¿no? En la entidad, entonces cesa la conducta. Entonces, ¿hay otro plazo de prescripción también que se puede aplicar en este caso? En este caso, si la entidad detecta esta falta mientras el trabajador todavía permanece en la entidad, desde el momento en el que toma conocimiento a la entidad, tiene un plazo de prescripción de 1 año para iniciar el procedimiento administrativo disciplinario, ¿no? Entiendo que ese plazo es al que te estaba refiriendo. Así es, doctor. Recordemos que la Ley del Servicio Civil en el artículo 94 establece un plazo, uno de los plazos de prescripción, que es desde la toma de conocimiento por parte de la Oficina de Recursos Humanos o la que haga sus veces, ¿no? Desde esta toma de conocimiento hasta el inicio, se entiende con la notificación válidamente realizada, no puede superar el plazo de 1 año, ¿no? Entonces, este plazo también es aplicable a este tipo de conductas. Bien, doctor,
Gracias por su participación, nos ha quedado muy claro esta exposición. Entonces, de lo que nos ha expuesto el doctor, podemos señalar, en principio, que todos aquellos postulantes que presenten documentación falsa o inexacta, pero que no accedan al servicio civil, o sea, que no sean servidores, no van a ser pasibles de responsabilidad administrativa disciplinaria, ¿no? Como bien lo explicaba el doctor, el requisito fundamental para el deslinde de responsabilidades es de que tengan la calidad de servidor, ¿no? Sin perjuicio, como también lo comentaba el doctor, de deslinde de otro tipo de responsabilidades, ¿no? Adicionales a la responsabilidad administrativa a la que estamos haciendo referencia el día de hoy. Bien, a su vez también el doctor nos comentaba que este tipo de conducta, de mantenerse en el ejercicio de la función pública bajo el influjo de la presentación de documentación falsa o inexacta, va a poder ser tipificada correctamente a través del literal Q del artículo 85 de la Ley del Servicio Civil, ¿no? Que prevé, que es una norma de remisión a otros ordenamientos jurídicos, en este caso, la Ley del Código de Ética de la Función Pública, que establece principios, deberes y obligaciones. Como también nos explicaba el doctor, pueden tipificarse, por ejemplo, como vulneración al principio de probidad, idoneidad y veracidad. Y finalmente, como ya lo hemos escuchado al doctor, el plazo de prescripción, ¿no? Al ser una infracción permanente, de acuerdo a la clasificación que hace el texto único ordenado de la ley 27444, va a iniciar el cómputo de plazo de prescripción desde que cesa la conducta infractora. En este caso, por ejemplo, desde que el servidor deja de elaborar o prestar servicios en la entidad, ¿no? Sin perjuicio de la toma de conocimiento de recursos humanos, que de producirse esta tiene 1 año para el inicio. Bien, bien, doctor, entonces ahora le agradecemos, doctor Gómez, su participación muy clara que nos ha permitido orientar a todos los servidores y las entidades que tienen a cargo este tipo de casos. Y también le pedimos, por favor, su ayuda para que nos absuelva las consultas que nos están realizando a través del chat. Bien, tenemos consultas, doctor Gómez. Mari nos dice, si presento documentos fraguados, adulterados o falsos, en su oportunidad para ingresar a la administración pública. Bueno, nos señala, no hay mayor referencia, pero en todo caso, en este caso, doctor, ante este hecho, ¿procedería el inicio de un procedimiento administrativo disciplinario? ¿Cuáles serían las posibles consecuencias? A ver, le falta algo a la pregunta, ¿no? Porque no Sí. sabemos si esa persona que presentó documentos fraguados, adulterados o falsos, ingresó o no ingresó. Si no ingresó, no hay posibilidad de iniciarle un procedimiento administrativo disciplinario. Pero si ya es servidor o funcionario público, en ese supuesto sí se configura la conducta tipificada en este precedente, por llamarlo de alguna manera, que permitiría dar inicio a un procedimiento administrativo disciplinario. Básicamente porque la conducta es presentar documentación o información falsa o inexacta. Muy bien, doctor. Mabel Luna Hurtado nos consulta, ¿cuál es el procedimiento que se debe seguir cuando no se sigue un procedimiento sancionador? ¿Se realiza la denuncia penal donde se obtiene una sentencia condenatoria o se le apertura procedimiento administrativo sancionador, PAS? Bueno, aquí creo, me parece, doctor, que se está haciendo referencia al otro tipo de responsabilidad, ¿no? Nos dice, sí, ¿cuál es el procedimiento a seguir? Nos dice cuando no se sigue un procedimiento sancionador. Se realiza la denuncia penal donde se obtiene una sentencia condenatoria o se le hace un PAS. A ver, no me queda muy clara la pregunta, pero vamos a tratar de absolverla. Estamos en el supuesto de que hemos detectado esta conducta, ¿no? Un servidor público que ya ha ingresado a laborar y que tiene, y se detecta que ha presentado información o documentación falsa. Lo que corresponde en realidad es dar inicio al procedimiento disciplinario sin perjuicio de iniciar también, de poner en conocimiento de la Procuraduría Pública de la entidad para iniciar el proceso penal en caso corresponda.
¿no? Ese es un tema que deberá evaluarlo la Procuraduría. Ahora, debo entender que cuando hace referencia al PAS, se está refiriendo en realidad al procedimiento administrativo disciplinario, que es la conducta que se está tipificando con este precedente, ¿no? Así Espero es, haber doctor. aclarado. Sí, así es, doctor, ¿no? Y más aún considerando que la facultad sancionadora de la Contraloría en este caso se encuentra suspendida, ¿no? Exactamente. Bien, doctor, muy clara su respuesta. También recordemos que un solo hecho puede originar diversos tipos de responsabilidad, ¿no? Como el doctor nos comentaba y nos señalaba la responsabilidad penal, ¿no? En este caso, nosotros, en virtud de este precedente, estamos analizando la responsabilidad administrativa, ¿no? Establecida a través del procedimiento disciplinario de la Ley del Servicio Civil. Bien, doctor. Eduardo Elevado nos consulta. Nos dice, doctor, quisiera saber qué tipo de sanción debería tener una persona que entró a trabajar a una institución estatal en el 2006 y luego de hacer una investigación resulta que el título que presentó era falso. ¿Procedería a una suspensión o una destitución? A ver, recordemos el tema en principio, están mencionando de que es un trabajador que ingresó el año 2006, Así es. Han hecho una investigación de los documentos de los trabajadores y resulta que el título es falso. Es decir, no es que el trabajador, entiendo, que se haya desvinculado, sino que que aún se mantiene en actividad y le inician un procedimiento disciplinario. Y la pregunta es, ¿qué corresponde? ¿Una suspensión o una destitución? Estamos ante una falta grave, o sea, esa persona no tenía no cumplía con el requisito para poder acceder al servicio, a la función pública. Y en ese contexto, siendo una falta grave, desde mi punto de vista, lo que corresponde es una destitución. Muy bien, doctor. Recordemos que el artículo 85 de la Ley de Servicio Civil, justamente a través del cual se va a tipificar estas conductas, establece sanciones pasibles de suspensión o destitución, ¿no? En este caso, nos comentaba el doctor, es una conducta muy grave la presentación de documentación falsa. Bien, doctor. Karina nos consulta. En caso los documentos falsos presentados por el postulante no tengan que ver con los requisitos solicitados en el perfil de la convocatoria, ¿constituye infracción al Código de Ética? ¿Perdón? A ver, le repito, doctor. Karina nos consulta. En caso aquellos documentos falsos presentados por el postulante no tengan que ver con los requisitos solicitados en el perfil de la convocatoria, entiendo que está postulando, ¿constituye infracción al Código de Ética de la Función Pública? A ver, los principios para los servidores públicos, hemos dicho, son probidad, veracidad e idoneidad. En ese orden de ideas, si una persona presenta documentación falsa o inexacta, independientemente del hecho de que esos documentos no sean requisitos para acceder a ese puesto de trabajo o a esa función, considero que sí, efectivamente, igual se incurre en la conducta, ¿no? O sea, no hay un requisito previo de que tiene que ser parte de los requisitos para postular que esos documentos sean los que no son veraces o no son exactos. Para mí, igual estamos ante esa falta, ¿no? Excelente, doctor. Doctor Ángel Sandoval Reynoso nos consulta. Nos dice, doctor, buenas tardes. ¿Se puede sancionar a quien entregó un documento falso después de 15 años? Bueno, esta pregunta también se entiende, doctor, que lo que nos está consultando aquí es que después de 15 años han tomado conocimiento de la presentación de este documento falso. ¿Es posible la sanción, doctor? Claro.
como dijimos durante la entrevista, esta es una falta de carácter continuado, que únicamente cesa la falta cuando el trabajador cesa de la entidad. Es decir, si estamos en el supuesto que la entidad toma conocimiento que hace 15 años el trabajador accedió al servicio público a través de un documento falso, sí es posible iniciar el disciplinario y emitir la sanción que corresponde. Muy bien, doctor, ¿no? Como bien lo comentaba el doctor, es una falta de carácter permanente, ¿no? De acuerdo a la clasificación que hace el TUO de la ley 27444, ¿no? Y justo el TUO nos dice que para aquellas faltas de carácter permanente, el plazo de prescripción se va a iniciar cuando cesa la conducta infractora. Si el servidor en este caso tiene laborando 15 años en la entidad y continúa laborando, válidamente se le podría iniciar un procedimiento administrativo disciplinario por la vulneración de estos principios que nos comentaba el doctor, ¿no? Probidad, idoneidad y veracidad, establecidos en la ley del Código de Ética. Bien, doctor, Ada Romero nos consulta, ¿qué sanción debe recibir un funcionario que propició y admitió un documento falso en el expediente para una contratación del personal de servicio de terceros? A ver, le repito, doctor. Sí, por favor. ¿Qué sanción debe recibir un funcionario que propició y admitió un documento falso en el expediente para una contratación del personal de servicio de terceros? Entiendo que son los locadores, doctor, ¿no? Claro, o sea, pero no estamos ante el supuesto que hemos venido analizando, ¿no? Aquí estamos en un supuesto en el que un servidor de la entidad, entiendo, trabajaría en el área de logística, estaría admitiendo deliberadamente una documentación falsa o inexacta de un eventual locador. Así es. ¿Correcto? El locador, por naturaleza, no tiene un vínculo laboral con la entidad. Entonces, ahí estamos hablando de una vulneración a la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Del locador que pretende ser contratado por la entidad, ¿correcto? Que estaría cometiendo una falta prevista en la ley de contrataciones del Estado. Cierto es que el funcionario o servidor público también estaría cometiendo una falta, una infracción administrativa, al permitir deliberadamente que este locador presente esa documentación falsa. Pero es otra falta, no es la que hemos venido analizando respecto a que el propio servidor es el que presenta la documentación o información falsa. Así es, doctor. Estamos ante otro supuesto, ¿no? En que Exactamente. Estamos tratando del supuesto de que el propio servidor presenta para ejercer la función pública, para ingresar a la función pública, documentación falsa. Y en el transcurso del tiempo que presta servicios, justamente ese es el efecto permanente de la falta, ¿no? Porque se mantiene en su puesto en virtud de ese documento falso o inexacto que ha presentado. Doctor, en relación a esto, Manuel Nieves nos consulta. Se habla de información falsa o inexacta. ¿Cuál es la diferencia? Información falsa o inexacta. O inexacta, así es. Hablamos de información falsa cuando hablamos de aquella información en la que presentamos datos adulterados. Por ejemplo, me piden de requisito ser bachiller en Derecho y yo presento cualquier documento que supuestamente me acredita como tal, pero es un documento falso. No es acorde con la realidad. Y cuando hablamos de información inexacta, estamos hablando de que parte de la información es verdadera y parte no lo es. Por ejemplo, una constancia de trabajo. Yo presento una constancia de trabajo que he elaborado 3 años en servir como especialista legal. Sin embargo, solamente he elaborado 1. Presento 3 años porque es el requisito que me piden en la convocatoria. Esa es información inexacta, ¿no? Porque parte es cierto y parte no lo es, ¿no?
Claro, doctor. Ahí radica básicamente la diferencia entre información falsa e información inexacta. Claro, y en ambos casos, doctor, como usted bien lo comenta, en ambos casos es responsabilidad del postulante, en este caso, ¿no? De verificar y dar la veracidad a esa información que está presentando, ¿no? En ambos supuestos, como dice usted, hay diferencias, sin embargo, es de cargo al servidor de cerciorarse en virtud a la probidad, a la idoneidad y a la veracidad que debe contar todo servidor para el ejercicio de la función pública, ¿no? En este caso, ambas conductas son pasibles de sanción. Exactamente. Uh-huh. Bien, doctor. Víctor Villafuerte Macha nos consulta. ¿Una apelación o impugnación a un procedimiento administrativo disciplinario debe ser resuelto en última instancia y de manera obligatoria por servir? Bueno, y esta es una consulta más general, doctor, que nos hace. Si una apelación de un procedimiento administrativo disciplinario debe ser resuelto en última instancia y de manera obligatoria por servir, en este caso, bueno, se entiende por el tribunal, ¿no, doctor? Claro, le corresponde al Tribunal de Servicio Civil resolver en última instancia administrativa las apelaciones a lo que resuelva la primera instancia, ¿no? Con lo que resuelve el tribunal se da por agotada la vía administrativa y el administrado tendrá la posibilidad de recurrir al Poder Judicial en un contencioso si es que lo considera pertinente. Así es. Recordemos que de acuerdo a lo previsto en la Ley del Servicio Civil y su reglamento, el tribunal es competente para pronunciarse en última instancia administrativa para las sanciones tanto de suspensión como de destitución de servidores, ¿no? Y es de obligatorio cumplimiento en las materias que es competente. Bien, doctor. Emerson Yaxa Guayanay nos consulta. Mi primera consulta es, en el caso de formación profesional en una convocatoria, se requiere titulado. Dado el caso, un postulante se presenta falsificando su grado. Es decir, siendo bachiller manifiesta que es titulado. Y continuamente nos dice, segundo caso, en el caso de experiencia profesional específica que pasa un postulante, gana un concurso con contratos falsos, ¿cuál es su responsabilidad? Dado el caso que nunca ha trabajado en esa área donde ganó, ¿no? Bueno, se hace referencia, doctora, a la presentación de documentación falsa en ambos casos. En ambos casos, estamos hablando de documentación falsa, estamos hablando, entiendo, de un ya servidor público que no tenía título profesional y que falsificó su título profesional y que además no tenía experiencia y presentó documentos como si la tuviera. Entonces, calza perfectamente en la conducta que analiza este precedente y en ese contexto corresponde iniciar el procedimiento disciplinario y que la entidad lo sancione como corresponde, ¿no? Porque es doblemente culpable en este caso porque tanto para la capacitación como para la experiencia ha falsificado documentos. Así es, doctor, ¿no? Y se entiende también que ha ingresado a la administración pública en virtud de esta documentación, ¿no? Exactamente. Bien, doctor, César Augusto Peña Cahuana nos consulta. ¿A los locadores se les puede sancionar según la ley 30057? Eso no es posible. Eso no es posible. El locador es un prestador de servicios a la entidad. No hay un vínculo laboral en estricto entre el locador y la entidad. No están bajo el ámbito de la ley del servicio civil. La norma que podría utilizarse es la ley de contrataciones del Estado, de corresponder. Y el tipo de responsabilidad es otra, ¿no? No es una responsabilidad administrativa. Así es, el requisito indispensable para el ejercicio de la potestad sancionadora es que este servidor desarrolle función pública, ¿no? Que sea servidor público. Para iniciar ya el jus puniendi del que nos hablaba el doctor al inicio de la entrevista. Bien, doctor. Hay otra consulta de Betty Sonia Chihuán Tapia. ¿En qué tiempo prescribe esta falta de haber asumido un cargo con documento falso? Nos hablan sobre el plazo de prescripción, doctor. O sea, el plazo de prescripción, como bien dijimos, se computa a partir del momento en el que el servidor
deja de ejercer la función pública o deja el servicio público. A partir de ese momento, son 3 años el plazo de prescripción. Y, como bien se mencionó, en caso la entidad tome conocimiento durante el ejercicio de la función pública, el plazo será 1 año, ¿no? Para la prescripción. Bien, aquí Aldo Emerson Peláez Caldas nos consulta, ¿en qué caso se aplicaría la falta establecida en el inciso ñ del artículo 85? A ver, doctor, aquí para hacerle una referencia, el literal ñ del artículo 85 de la ley 30057 nos dice que se tipifica como falta, grave o muy grave, la afectación del principio de mérito en el acceso y la progresión en el servicio civil. Afectación al principio de mérito, ¿no? Bien, aquí, doctor, al principio de mérito y en el acceso al servicio civil. Aquí justo, doctor, y aprovecho también la consulta, para el comentario que yo hacía en relación a este principio, afectación al principio de mérito, ¿no? Y se precisaba que este principio de mérito, más que ser cometido en estos casos que estamos señalando, es una falta que puede ser cometida en este caso por aquellos responsables de la contratación del personal, ¿no? Que en lugar de seguir las reglas, como usted bien ha dicho, ¿no? Probidad y idoneidad con la que participan los postulantes, afectan el principio de mérito de algunos respecto de otros, eligiendo a unos que de repente no cumplen con el perfil en desmedro de otros que de repente superan el perfil establecido. Entonces, lo que se ha, doctor, y le comento lo que también comentaba hace un momento, se ha establecido es que esta vulneración de este principio es más de parte de la entidad, ¿no? De la oficina encargada de la contratación de personal, ¿no? Por ejemplo, recursos humanos, ¿no? En desmedro de estos servidores al momento de querer acceder a este puesto. Exactamente, Colbert. O sea, ahí no es quien presenta la documentación o el que está participando en el proceso. Es más bien quienes tienen la responsabilidad de evaluar o forman parte del comité de selección de ese proceso de selección, quienes podrían afectar este principio de mérito, precisamente como bien lo has dicho, favoreciendo a quien no tiene los méritos para acceder a la función o al servicio público, ¿no? Es otra la perspectiva, es otra la mirada que tiene este artículo, que como referimos muchas veces invoca para tratar de enmarcarla en el caso de la documentación e información falsa, y como estamos concluyendo, efectivamente eso no es así, ¿no? Es otra la figura, y por eso es que en muchos casos se ha declarado la nulidad de esos procedimientos administrativos disciplinarios. Muy bien, doctor, gracias. Doctor, Roxy Pilar Garma nos consulta. Doctor Gómez, ¿qué pasa si un personal entró sin cumplir el perfil, es decir, no presentó nunca su título, solo acreditó con certificados y especializaciones el cargo al que postuló, y luego de un proceso de nombramiento recién presenta su título y nos dice, corroborándose que este es falso? ¿No? Aquí como que esta última parte... Hay una figura muy especial ahí, ¿no? Porque ingresa por alguna irregularidad al interior de la entidad sin acreditar el perfil mínimo que requería esa plaza, ¿no? Lo que nos ha referido es, ingresó presentando certificados, no nos dice si son falsos o inexactos, pero lo que se corrobora posteriormente es que el título del que disponía es falso. ¿No es así? Si esto es así, se configura la falta. Estamos transgrediendo estos principios de probidad, veracidad y autenticidad. Entonces, sí corresponde un procedimiento administrativo disciplinario, sea que siga elaborando o sea que haya concluido su relación con la entidad. Excelente, doctor. Eduardo Elevado también nos consulta, ¿de qué forma se sancionaría
¿Qué presupuestos debe cumplir para que se determine una sanción de suspensión o una de destitución? O sea, ¿de qué forma se sancionaría este tipo de casos, doctor? Entiendo que es esa referencia, ¿no? ¿Qué presupuestos deben cumplirse para que se determine o una sanción de suspensión o una sanción de destitución? Estamos ante una falta grave, ¿no? El presentar, muy grave diría yo, ¿no? El presentar documentación o información falsa transgrede principios básicos de la administración pública y del código de ética, a los que hemos hecho ya referencia. Desde mi punto de vista y de lo que hemos visto en el tribunal, normalmente este tipo de infracciones no se sancionan con suspensión. La sanción que corresponde en la generalidad de los casos es una destitución, porque es una persona que nunca debió estar en la entidad porque no cumplía con los requisitos, ¿no? Entonces, lo que corresponde desde mi punto de vista y desde lo, como le digo, de lo que mayoritariamente se ha visto, es la sanción de destitución. Excelente, doctor. Luis Fernando Verdejo Chávez nos consulta. ¿Qué ocurre si la infracción administrativa conlleva también una responsabilidad penal y el servidor es sancionado en el PAT y absuelto en el proceso penal? ¿Es factible este supuesto, doctor? Nos pregunta Luis Fernando Verdejo. De ser factible, es factible. Son responsabilidades independientes. Aquí no aplica el non bis in idem o no dos veces por lo mismo. Si dentro del procedimiento disciplinario se acredita que la documentación era falsa o inexacta, corresponde el procedimiento y corresponde la sanción. Si en una investigación en el ámbito jurisdiccional, en el ámbito penal, absuelven a la persona, pues ese es un tema que deberá ser explicado y justificado en esa instancia. Pero en el ámbito administrativo, la única alternativa que tendría el servidor es, eventualmente, como dijimos hace unos minutos, de no estar de acuerdo con la sanción de la entidad y que eventualmente haya sido ratificada por el tribunal, es recurrir a un contencioso administrativo, ¿no? Siempre va a tener esa posibilidad el servidor. Excelente, doctor. Bueno, aquí hay una pregunta, doctor, que ya entiendo que ha sido respondida anteriormente, pero en todo caso, para que quede claro, doctor. Judith Bonifaz nos consulta. Si un servidor presenta documentación falsa en el proceso de selección, pero el documento no fue un requisito indispensable en el perfil del puesto, sino que lo presentó como un adicional. En este caso, ¿también correspondería abrirle un PAT? A ver, para aclarar aún más, estamos ante un servidor que ya, mejor dicho, ante un postulante que ya se incorporó a la entidad y en una fiscalización posterior se detecta que parte de su documentación, por llamarlo de una manera no sustancial, es falsa o inexacta, ¿correcto? Si esto es así, corresponde igualmente iniciar un procedimiento administrativo disciplinario porque se está vulnerando esos principios de los que hemos hablado. Todo servidor tiene que actuar con probidad, con veracidad, con autenticidad. Y si no lo está haciendo, consideramos que debe, a pesar de no ser una información sustancial, iniciarse el procedimiento administrativo disciplinario. Así es, doctor. Minerva Yancares también nos consulta. Doctor Gómez, buenas tardes. Si se demuestra que en un concurso CAS hubo direccionamiento y ganó una persona que no cumple el perfil del puesto y se perjudicó a otra postulante que por motivo de este direccionamiento quedó en segundo lugar, ¿qué sucede? ¿Hay un perjuicio económico al segundo, bueno, en este caso al que quedó en segundo lugar? ¿Automáticamente entra el segundo lugar a trabajar? Pide orientación. A ver, creo que no me queda claro si la primera persona, o sea, quien quede en primer lugar, presentó documentación falsa o fue una mala calificación por parte del comité de selección. Así es. La señora Minerva señala que hubo direccionamiento, no hace referencia, justamente como usted indica, a la presentación de un documento falso, ¿no? Simplemente se refiere a un direccionamiento,
¿no? Claro, Entiendo entonces, si por no, parte de la persona encargada de las contrataciones, ¿no? que estamos hablando que está tipificado en otro artículo de la ley. Ahora, si un postulante considera que ha habido direccionamiento, puede impugnar los resultados. Tiene la posibilidad de impugnar los resultados y eventualmente lograr la nulidad del concurso, si es que se logra acreditar, si es que se lograra acreditar que efectivamente hubo ese direccionamiento al que se hace referencia. Pero estamos ante otro supuesto, no estamos ante el supuesto de la presentación de documentación o información falsa. Pero igual creo que hemos aclarado la duda de la De la participante de señora, este evento. así es, Minerva Yancares. Así es, doctor. Recordemos que una de las competencias del Tribunal del Servicio Civil es resolver en última instancia los accesos al servicio civil de los postulantes. En este caso, puede válidamente impugnar estos resultados, ¿no?, finales del concurso, para que el tribunal asuma la competencia y emita un pronunciamiento al respecto, ¿no? Ya, y justamente adelantándome, doctor, a la siguiente entrevista que se va a dar por parte de otro vocal también del tribunal en relación a este tema, ¿no? ¿Cuál es el acto impugnable en los concursos públicos de mérito? Correcto. Doctor, Patricia Janet Enríquez Ulmán nos consulta. ¿Se puede dar como válido para que sirva como puntaje cuando uno postula si el empleador brinda una carta declarando que sí se trabajó y detalla los meses, los años, para que sea validero para el concurso, ya que no hay boletas? Aquí, doctor, ya entiendo que también está haciendo referencia a otro supuesto, ¿no? Ya Claro, prácticamente un tema. estamos hablando de una constancia que no contendría en principio información falsa ni inexacta. Es un empleador que da una constancia de que efectivamente ha laborado. Así es, No veo que se configure con esa constancia la falta a la que estamos haciendo referencia, en principio, ¿no? Así es, doctor. En tanto sea emitida por la autoridad competente, en este caso la Oficina de Recursos Humanos, si es una constancia de trabajo, es válida en cualquier Seguro, concurso público, ¿verdad? seguro. Bien, doctor. Néstor Ricardo Guerrero nos consulta. Si hubo una tipificación incorrecta, ¿cómo se adecuaría el debido proceso con una tipificación correcta? ¿Se entiende, doctor, que hace referencia a un caso del que estamos tratando, ¿no? Si hubo una tipificación incorrecta. ¿Cómo se Claro, adecuaría el debido proceso con una tipificación correcta? A ver, si con esa tipificación incorrecta llega a concluir el PAT y se impugna, lo que va a suceder es que esa tipificación incorrecta va a ser rectificada o corregida, se va a declarar la nulidad del PAT y se va a disponer que se inicie un nuevo PAT con una tipificación correcta. Así es. Ese sería el camino. Así es, y también en relación a esto recordemos que debe haber concordancia entre la imputación inicial y la imputación final. Eso también es materia de un precedente del tribunal, ¿no? A efecto de no vulnerar, como justamente lo dice este señor Néstor Ricardo, el principio de debido procedimiento. Exacto. Bien, doctor. Erika Carmen Flores Aparicio nos consulta. Buenas tardes. ¿Existen documentos, informes técnicos donde una persona firma como bachiller y no lo es? Y en mérito a ello salen certificaciones. ¿Tiene validez? Eso sucedió en el 2012. ¿Qué se hace con esta documentación que generó certificaciones para los solicitantes? A ver, vamos a leer nuevamente, doctor. Sí, para tener que quede claro. Más claridad. Dice, buenas tardes, existen informes técnicos, documentos, donde una persona firma como bachiller y no lo es. Ahí está. Y en mérito a ellos salen certificaciones. ¿Estas certificaciones tienen validez? Creo que es una figura distinta, ¿no? Porque una persona puede firmar como bachiller, no lo es, pero no sabemos si esta persona al momento de acceder a
al servicio público tenía como requisito el ser bachiller. Ahora, lo que podría ser materia de análisis es esas constancias que se emiten utilizando un título que no le corresponde, no, desde mi punto de vista, no caerían en la condición de falsa o inexacta, sino más bien a la constancia le faltaría un requisito. Ahí, quien presenta ese documento, yo creo que no estaría, o sea, no es su responsabilidad, es la presentación de ese documento, porque quien lo presenta va a acreditar que lo emitió la instancia que debía emitirlo. Lo que sucede es que quien suscribió el documento aparentemente no tendría las atribuciones para ello. Pero quien estaría en falta es quien emite el documento, no quien lo presenta. ¿Correcto? Así es, doctor, efectivamente. Bien, doctor, en este punto de la transmisión queremos saludar a todo el equipo del procedimiento administrativo disciplinario del Minedu, de la Contraloría General y todos aquellos que nos siguen acompañando en la transmisión del día de hoy. Les pedimos las disculpas del caso, son tantas personas, tantas entidades que nos están escribiendo que no podemos mencionar a todas en conjunto, ¿no? A todos ellos, muchas gracias por la transmisión. Bien, doctor. De antemano, doctor, agradecemos su presencia, doctor Óscar Enrique Gómez Castro, vocal alterno del Tribunal del Servicio Civil, y queremos agradecer también a todos que nos han acompañado el día de hoy en este importante tema. Por hoy hemos culminado y los esperamos en nuestro siguiente programa, donde desarrollaremos otro precedente administrativo de observancia obligatoria, el cual gira a través de la siguiente pregunta. ¿Cuál es el acto impugnable en los concursos públicos de méritos? Muy buenas tardes a todos. Vamos a hacer todo lo posible para que el doctor Óscar Enrique Gómez Castro y todo el profesional del tribunal puedan absorber las consultas que quedan pendientes. Han sido muchas el día de hoy. Y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes y hasta la siguiente edición de TSC en directo. Muchas gracias. Nos vemos.